Bienvenidos a nuestro webinar 5 pasos claves para emigrar con éxito a los Estados Unidos, tema que estaremos presentando la noche de hoy. Mi nombre es Carlos Armas, gerente de mercadeo digital en GloboFran, y en conjunto a Jorge Partidas, CEO de GloboFran, y nuestra invitada especial, Lali Salas, abogada de inmigración, estaremos llevando a cabo este seminario web. Durante la ejecución de este webinar, en el panel de mandos de GoToWebinar, ustedes pueden escribirnos y realizar las preguntas que tengan durante la sesión. Estas preguntas serán atendidas por Jorge y Lali al finalizar la presentación en la sección de preguntas y respuestas. También les recordamos que este webinar va a ser grabado y próximamente estará disponible en nuestro canal de YouTube. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestro sitio web www.globofran.com. A continuación, los dejo con Jorge Partidas, CEO de GloboFran. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Creo que me están viendo por la cámara. Encantado de tenerlos de nuevo. Estamos haciendo unas sesiones semanales con contenido que son relevantes para nuestros clientes y personas que están en un proceso de evaluación o de ejecución migratoria hacia los Estados Unidos. Es lo que nosotros es lo que nos especializamos en soluciones migratorias. Hemos logrado sacar más de 1000 visas de inversión pero más allá de eso ofrecemos dos soluciones, que es la parte de educación migratoria y la parte de inversiones asociadas con procesos migratorios. Hoy vamos a hablar un poco del tema de 5 pasos claves que nosotros identificamos hacia lo que se tiene que hacer para evaluar un proceso migratorio, o aquellos de ustedes que estén en esa etapa ahora. Sé que tengo en esta llamada varios clientes que están en ese proceso ya, y de consultores nuestros también que están acá participando. Nosotros somos un grupo de consultores y apoyamos a clientes en todo el proceso de entender todo lo que significa venir a Estados Unidos y crear las plataformas para poderlo hacer de forma efectiva. Esto es un seminario, yo trato de mantenerlo corto, de forma tal de no quitar mucho tiempo y dejar la parte de preguntas para que la gente pueda entender e intercambiar con nosotros. Hoy pasa algo particular. Ya nosotros teníamos este seminario, digamos, en curso de hace un rato, pero como vemos el lunes el presidente Trump envió un tweet que movió las bases de todo todo el mundo, o todo el mundo migratorio, porque prácticamente diría que eso llegó a todas partes del mundo, pero especialmente a lo que tiene que ver con Estados Unidos y todos los procesos. Y en su tweet dice que básicamente para la inmigración a los Estados Unidos. Obviamente eso generó una cadena de reacciones en todos los sentidos, y el día de ayer se firmó un decreto presidencial, un decreto que básicamente lo que hace, y hablaremos un poco de lo que es el mismo decreto, pero qué es lo que es un decreto. El presidente tiene la potestad de ejercer algo sin tener que pasar por el Congreso, que se mantiene de alguna forma temporal, y es una acción que de alguna forma es ejecutada. A veces puede ser peleada por el sistema judicial, pero en este caso lo que vemos es que él saca un decreto donde dice bueno, no voy a decir lo que dice, pero de alguna forma ese es el mensaje que daba, que iba a sacar un decreto para parar la inmigración. El día de ayer firma el decreto y bueno, muchos de nuestros clientes nos llamaron angustiados, no entendían qué estaba pasando. Yo estaba en comunicación con muchos abogados. Nosotros trabajamos con muchos abogados migratorios, y uno de ellos con los que trabajamos bastante, Lali, está hoy con nosotros, y le pedí a Lali que nos acompañara un rato, porque sé que ese punto era algo tan importante y tan caliente en este momento, que la gente quería saber qué estaba pasando y qué significa esto. La próxima semana vamos a tener un seminario donde lo que queremos de hecho es invitar a un panel de abogados, y Lali va a participar. Ya me confirmó que estaba, ya tengo varias otras personas que estoy hablando para que estén, porque queremos tener distintas opiniones de distintos abogados. Nosotros no somos abogados en GloboFran, sino, como decimos, ayudamos y creamos toda la infraestructura para que los clientes tengan todas las soluciones que necesitan hacia adelante, y buscamos trabajar con, digamos, siempre los mejores expertos en estos temas. Pero bueno, repito, como sé que este es el punto más caliente, pedí a Lali que también dentro de la presentación nos diese un estatus, y eso es lo que va a hacer. Lali
Lali, bueno, se estudió Derecho, hizo un posgrado en Cornell, en la universidad aquí en Estados Unidos, y ha trabajado con muchos de nuestros clientes y dándole soluciones a muchos de nuestros clientes en Latinoamérica. Y como me está diciendo, que lo más importante en su vida, que es abuela, y eso, yo creo que eso es lo más gratificante, sin duda, y te felicito por eso, Lali. Y bueno, también arranco por desearles a todos mucha salud, espero que estén bien y que sus familias también. Y con eso arranqué, ¿no? Porque lo que quisiera es ya ir a tema. Lali, estás ahí solamente para saludar y saber que está funcionando el sistema. Eh, Estoy aquí, Jorge, no sé si me ven, aquí estoy. Gracias, Jorge, por la presentación, sobre todo la parte de que soy nueva abuela, abuela virtual, porque todo es virtual hoy en día, pero sí, el tema inmigratorio está muy caliente, todos los días cambiante, así que agradecida que puedo hablar contigo y con la gente de clientes de GloboFran, actuales o potenciales, para hablar un poquito de este decreto presidencial. No sé si lo vamos a hablar de una vez, si tú vas a hablar un rato, cuéntame un poco cuál es lo mejor, Jorge. Sí, yo te diría en el momento, porque va a ser una de las etapas que estamos viendo en este proceso, y lo que hacemos ahí es que creamos un poco de un intermission, hacemos un bloque en ese espacio y te doy la palabra, y también les digo al público o las personas que nos están viendo hoy, digamos, el regalo que les vas a hacer a todos, entonces, y se lo vamos a hacer llegar por acá también. Así que bueno, te aviso y te doy la palabra en el Perfecto. momento. Estoy aquí, todo oídos, entonces. Perfecto. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos, o sea, que hemos identificado, perdón, aquí que estoy tratando de minimizar esto, que perfecto. Una de las cosas que nosotros hemos visto dentro del GloboFran es que, obviamente, a nosotros nos han llegado, yo diría, más de 40.000 personas nos han contactado en los más de 7 años, y es un proceso, y como siempre decimos, lo que más hacemos es un proceso educativo, porque la realidad es que hay tanta información que a veces uno se abruma de la cantidad de información, y el proceso típico de muchos de la gente con las que hablamos es, bueno, obviamente alguien me dijo de algo, pero me metí en internet y vi un webinar, pero al final me di cuenta que hay 5.000 webinars, entonces no sabía cuál ver, y es tanta información que cada vez que veo más información me asusto más del proceso. Termino hablando con un abogado migratorio, pero la realidad es que no sé si es un buen abogado migratorio o lo que quiere es, como decimos, es sacarme el dinero, y realmente, ¿sabes? Terminan en la misma posición o en una peor posición. Entonces, son procesos que no son sencillos. Hay cientos de abogados migratorios y la realidad es que hay unos que son muy buenos y unos que no son tan buenos. Hay de todos los tipos, sabores y colores. Y parte de lo que nosotros buscamos es entender la efectividad de los abogados y obviamente ver su integridad y la capacidad de atención al cliente y, bueno, y su profesionalismo. Y sobre esas variables nosotros traemos a muchos abogados a que trabajen con clientes nuestros. Y, bueno, y la idea siempre es ir midiendo esa calidad de servicios con los abogados que le dan nuestros clientes. Y hablo esto abiertamente con Lali, porque Lali sabe muy bien cómo es nuestra política, y no podríamos recaer solamente en un abogado porque nos llegan muchos clientes y eso generaría un cuello de botella. Y en el momento, de hecho, cuando vemos que no hay un proceso efectivo con uno de los abogados, dejamos de enviarle clientes y hablamos con el abogado porque posiblemente está manejando mucha clientela. Entonces, son procesos que nosotros llevamos un poco de la mano, y así con otros profesionales que vemos. Pero volviendo al tema, lo que nosotros hemos hecho es que hemos creado dentro de GloboFran, y hablaré de eso un poco, hemos creado cursos para el proceso migratorio, pero más allá, pueden que tomen el curso o no lo tomen, es para que entiendan cómo sería el proceso que requerirían y las cosas que nosotros hemos visto y cómo las vamos colocando en bloques, se me fue la palabra, colocando en bloques para que ustedes puedan hacer una investigación sobre lo que requieren y hacia dónde van. Y con eso pusimos que es importante que ustedes sean 5 procesos claves para migrar con éxito. En la medida que ustedes vayan llenando esas etapas y esos procesos,
en esa medida ustedes con esa información se van a sentir más seguros. Porque la realidad es, como les dije, que en la medida que van viendo hay más información y lo que no saben es la veracidad de la información y la veracidad de las personas con las que están hablando para que el proceso culmine con éxito, porque eso es lo que buscamos, que al final del día pueda ser con éxito. Lo primero que yo les diría es que deben definir una estrategia, o sea, definen la estrategia legal migratoria. ¿Okay? Ese para nosotros es el primer paso. Y cuando nosotros vemos, lo primero que le preguntamos a un cliente es, ¿cuál es tu estrategia? ¿Sabes qué es lo que quieres? Si ya es una persona o una familia, es importante entender cuál es su objetivo. ¿Okay? A veces, y eso también va con no solamente el objetivo, sino con sus, digamos, con sus características y sus capacidades. Y cuando yo digo eso, quiero decir, puede que sea de un país determinado, que ese país tenga ciertas reciprocidad en ciertos convenios con los Estados Unidos para ciertos programas de visa. Por el otro lado, puede que esa persona tenga un presupuesto limitado y con ese presupuesto limitado no tenga acceso a otros tipos de visa y a otros sí. Entonces, y al final, muchos de los clientes se van dando cuenta que dicen, bueno, yo quisiera, porque ahí empieza, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, ¿cuál es si pueden poner ese wish list, esa carta que quisieran con todo lo perfecto, entonces es eso que está acá. Pero te vas dando cuenta que de repente no tienes los atributos para cumplir con ciertas cosas y te vas adaptando y después lo que dices es, bueno, ¿sabes qué? Esto no es perfecto, pero es suficientemente bueno para yo iniciar un proceso. Y entonces, esos son el tipo de cosas. Hay personas que de repente cumplen con todas las condiciones que estaban buscando, hay otras que no, pero se van dando cuenta que hay alternativas. Entonces, por ejemplo, hay personas que nos llegan y nos dicen, mira, yo lo que quisiera es inmediatamente un green card, pero te das cuenta que el green card tiene unas condiciones que de repente vas a tener que hacer una inversión mayor y no estás dispuesto a hacer la inversión o no tienes la capacidad para hacer la inversión mayor, pero hay otras vías y otros caminos que puedes empezar y después ver cómo logras ese green card por otras vías. Y eso es parte de la estrategia legal migratoria. Entonces, lo primero que les invito es que entiendan muy bien. Luego eso viene con cuáles son los vehículos disponibles. Sean visas o no sean visas, porque hay otros vehículos a través del Departamento de Trabajo, pero cuáles son todas las visas disponibles. Hay visas que son de inmigrante y visas que son de no inmigrante. Y cuando digo eso, las de inmigrante son aquellas que van a que tú vivas permanentemente en los Estados Unidos y otras que estés temporalmente en los Estados Unidos, pero puedes estar por un determinado año importante con renovaciones indefinidas. Por lo cual prácticamente es como que si estuvieras, hay visas que pueden cumplir ese objetivo de que vivas en los Estados Unidos por más de 20 años. Pero más allá de eso, tienes que entender cuáles son los vehículos disponibles, cuáles son aquellos vehículos que te permiten trabajar o no te permiten trabajar, y entonces ya vas entendiendo cómo eso se adapta a ti. De hecho, y ahora es cuando termino aquí, Lali, te quiero dar la palabra. Y después viene esto con la preparación. Cuando ya tú empiezas a entender lo que estás buscando a nivel de esa estrategia, ya sabes cuáles opciones tienes, cuáles vehículos tienes, qué visas puedes tú realmente aplicar. Bueno, ya tú empiezas a diseñar una estrategia que vaya hacia allá. Y eso lo digo porque, por ejemplo, voy a hablar del caso en Argentina. Vemos que el consulado está pidiendo que puede que el negocio esté buscando ya tener una cierta facturación para poder aplicar a la visa, pero no lo vemos en México. Entonces, es poder definir esa estrategia con ese vehículo y que ustedes entiendan en lo que se están involucrando para que ese caso les funcione a ustedes. Ahora bien, como yo les estaba diciendo, hay muchísimos tipos de visa y hay muchos acuerdos que tiene Estados Unidos con diferentes países. Y una de las cosas pero yo diría que en términos generales las visas se dividen en lo que son visas de inmigrantes y visas de no inmigrantes. Y un poco lo que les decía, las que inmigrantes para vivir ya en los Estados Unidos y te lleva la tarjeta verde. Cuando el presidente Trump dice que va a parar el proceso de inmigración hacia los Estados Unidos, nadie sabía realmente a qué estaba dirigido. Y estamos en un año electoral y eso tiene un impacto también, porque también sin duda tenemos que pensar que todos los mensajes que salen ahora pueden tener un tilde político. Pero más allá de eso era porque, o sea, la justificación se daba porque, y no con menos razón, quiero decir,
Hay un nivel de desempleo histórico nunca visto aquí en los Estados Unidos, que se está dando por todo el tema del coronavirus, y el presidente dice, quiero parar la entrada, o sea, principalmente se buscaba, o eso era lo que se entendía, que era parar la entrada de trabajadores que estaban viniendo de Centroamérica, de México, que pasan por la frontera, y que esos estaban, en principio, quitándole trabajo a los norteamericanos. Entonces, ese fue el comienzo digamos, de la evaluación que se hacía sobre eso, pero terminó siendo otra. Así que bueno, yo ahí sí te doy ahorita, Lali, yo después tomo la palabra, te doy unos 5 minutos, de 5 a 7 minutos, para que por favor puedas tú hacer un resumen breve y efectivo de lo que fue el decreto y la conclusión de ese decreto. Adelante. Perfecto, Jorge. Bueno, ya Jorge les ha dado un abreboca. Fueron 48 horas bastante estresantes en todo el mundo de personas interesadas en saber cuál es el tema inmigratorio. En efecto, el presidente Trump empezó con un tweet pues evidentemente de 2 líneas, sin mayor detalle, pero que produjo angustia y especulación. Ya la especulación y la angustia se tiene que acabar porque ya tenemos el texto concreto del decreto presidencial en la mano. Fue otorgado anoche, su vigencia hoy a las 11:59 de la noche, hora pues Eastern Standard Time. Y bueno, el propósito verdadero está muy claramente expresado. Okay. Lo primero es que el decreto hace 2 cosas. Suspende y limita la entrada de ciertos inmigrantes. Ese es el titular verdadero. Ahora, está expresado en el decreto, primeramente, cuáles son las razones. Las razones son una terna de razones. Jorge tocó en una, que es la económica. La razón económica del desempleo ahora producido por la pandemia, concretamente ya hay 22 millones de desempleos en los Estados Unidos, que esto es un gran país y que evidentemente previo a la pandemia había una tasa de desempleo prácticamente inexistente. O sea que de ese escenario a nuevo es un cambio radical. O sea que esa es la primera razón que da el presidente Trump para este decreto, la razón económica ligada al desempleo. La segunda razón que él da es que él quiere rebajar el peso que tienen los funcionarios consulares en el mundo, que la misma pandemia pues ha afectado a funcionarios consulares en todas partes. Los consulados están en efecto cerrados prácticamente en todo el mundo, y están trabajando exclusivamente para atender a los ciudadanos de los Estados Unidos y atenderlos prácticamente en las cosas más de emergencia. La tercera razón que él da para dictar este decreto es la razón hospitalaria o de salud. Él considera que ya el sistema hospitalario de los Estados Unidos está a su máxima expresión. Como sabemos, es una realidad por el mismo tema de la pandemia. Entonces él considera que seguir otorgando visas produciría pues mayor crisis en ese tema. Ese es el trasfondo. Ahora, a ir a los detalles. El primer detalle es duración. Actualmente este decreto tiene una vigencia de 60 días calendarios contados a partir de hoy. Segundo, ¿cuál es el alcance verdadero? ¿A quién le toca? Jorge también indicó o distinguió 2 tipos de visas, que vamos a decir la clasificación más amplia que hay en las visas de inmigración en los Estados Unidos, que son de 2 tipos. Una que se llama Immigrant Visa, que son las visas de inmigración que van dirigidos a obtener una residencia permanente en los Estados Unidos, es decir, la famosa Green Card. Y la otra división o lote grande de visas se habla de non-immigrant visas, es decir, las visas temporales que son para no inmigrantes. Este decreto tiene como objetivo suspender y limitar la entrada de personas inmigrantes. Es decir, está distinguido ese grupo ya, deja aparte todo lo que es visa de no inmigrante, que son las visas temporales. Típicamente conocemos las visas de turista, las visas de estudiante, las visas de inversionista E2.
¿ok? Eso podríamos decir que son unas comunes que están dentro de la categoría de visa no inmigrante y por lo tanto este decreto no toca en absoluto esa área de visa. Las que toca son aquellas visas permanentes o de carácter inmigrante que van dirigidos al Green Card. Ahora, eso es el alcance, pero dentro del alcance están claramente distinguidas 10 excepciones. ¿Okay? Las 10 excepciones van en detalle, que es un poco lo que dice Jorge, que vamos a facilitarles un pequeño resumen que yo hice, que están incluidos esos 10 detalles de las excepciones. Por cuestión de tiempo creo que no es prudente en este momento, pero están detalladas quiénes son. Entre ellas están, por ejemplo, las visas de inversionistas por virtud del programa de la EB5. Personas que son residentes ya, pero se encuentran en el extranjero. Personas como médicos, enfermeras y otras categorías hospitalarias. En fin, hay 10 categorías de excepción a esto. Ahora, importante, consecuencias si esto no cumple. Si una persona decide incumplir esto, ¿incumplir cómo? Bueno, que entra ilegalmente al país, que en virtud de mentira o tergiversaciones logra entrar al país. El incumplimiento de esto es la deportación y la deportación con carácter prioritario. O sea que esto es con seriedad y lo están tomando como tal y probablemente lo van a aplicar con seriedad. Adicionalmente, algo interesante que aparece en el decreto es que establece que hay posibilidad de otras medidas. Es decir, él abre la puerta, el presidente Trump abre la puerta que en 30 días puede haber una modificación a este decreto, bien sea ampliándolo o restringiéndolo, pero que él va a estar en comunicación con su secretario de Seguridad Nacional, con el secretario de Estado, en fin, con el secretario del Departamento del Trabajo, para en Consejo pues, de Ministros tomar decisiones, continúa con el tema inmigratorio. Entonces, bueno, básicamente eso es a muy grandes rasgos en estos pocos minutos, pero el propósito es bajar la presión para aquellas personas que están pensando en visas, por ejemplo, como la E2 u otro tipo de visas temporales, que eso sigue absolutamente en vigencia, en vigor, no hay ningún tipo de suspensión ni de limitación en esa visa. Lo que hay es, la realidad es que hoy en día estamos en una especie de suspensión en el área migratoria. En el exterior, los consulados están, pues eso, consulados, embajadas, limitadísimos su trabajo dirigido a emergencias ciudadanos americanos. O sea que, de hecho, tenemos una especie de suspensión. Internamente, sin embargo, las oficinas de inmigración están funcionando en todo lo que se refiere a movimiento y revisión de papelería. No hay ningún tipo de contacto con el público por el mismo tema de la pandemia y del virus. Hay una limitación absoluta. Ahora, sí hay trabajos a nivel de revisión de expedientes. Mi recomendación es que todo aquel que tenga interés en inmigrar, que no se frene ni se quede paralizado, sino más bien aproveche estos momentos para ir hacia adelante. Esto es una situación temporal. Esto es un país que vive de la inmigración, nace de la inmigración y hoy en día vive en grandísimos aspectos de la inmigración. De manera que si va a haber algún país que rebote rápidamente de esta situación, va a ser los Estados Unidos. Entonces, mi recomendación es sigamos adelante y que esto simplemente es una limitación temporal. Jorge, creo que eso sería. Sí, una pregunta que a mí me queda, porque te digo, yo todavía me cuesta pensar a quién afecta esto. Bueno, afecta, en realidad sí hay mucha gente que afecta, porque hay muchas personas que están tramitando visas en el extranjero y que van dirigidos a obtener residencias más que nada en el área de trabajo, ¿no? Lo que se llama employment-based visas. Hay muchas personas que tramitan a través, por ejemplo, de las certificaciones laborales para obtener residencias permanentes y green cards. Esos todos son personas que van buscando un empleo aquí en los Estados Unidos.
Esto afecta a las EB1 y las certificaciones laborales. Exactamente. También afecta a familias, que esto también es importante decir que aunque es un decreto presidencial y el presidente tiene las facultades porque estamos en una situación de emergencia para dictarlo y es válido, sin embargo es muy probable que va a ser cuestionado y creo que tú lo mencionaste en un momento dado, aquí es muy factible que surjan de esto distintas acciones en los tribunales que consideren que esto puede ser hasta inconstitucional. Pero el hecho cierto es que sí tiene facultades dentro del ámbito de esta emergencia nacional. El otro grupo importante que él ha venido amenazando y que a esto afecta es que padres y madres de ciudadanos americanos que estén fuera, que están en el proceso de petición familiar, esto está suspendido. Y eso puede ser tanto por el tema del desempleo como también el tema hospitalario, porque evidentemente las personas mayores ya se sabe que son unas del grupo de personas que este virus ha atacado muy fuertemente. Entonces, bueno, si esas personas vienen a los Estados Unidos, es posiblemente lo que hablamos al principio, que es una de las razones que él cita, que es el tema hospitalario, ¿no? Claro. Que ya al estar completamente llenos, pues los hospitales, incurrir pues en este grupo adicional de gente que puede inclusive venir infectado de virus, etcétera, pues yo considero que en realidad... Pero una persona mayor puede seguir pidiendo una visa temporal. Absolutamente. Irrelevante de la edad, puede pedir su visa temporal hasta el momento y está claramente indicado que este decreto va dirigido exclusivamente a inmigrantes, es decir, aquellas personas que van buscando su green card. De acuerdo. Perfecto, Lali. Y seguro vamos a tener más preguntas de las personas que están con nosotros hoy. Ahí tienen un panel de control donde pueden poner preguntas que seguramente Lali va a poder responder. Y yo también, si no van por la parte de Lali. Y como les decía, Lali hizo un gesto en crear una especie de resumen y todos los que están aquí hoy, nosotros se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico ese resumen para que lo tengan y puedan tenerlo. Y la semana que viene vamos a hacer un seminario solo sobre este tema y vamos a tener la idea es tener distintos abogados para que solamente hablemos del tema en cuestión, porque sé que ¿sabes? Esto se firmó ayer, estamos tratando de, como decimos, sacarlo del horno en este momento, pero van a pasar muchas cosas en los próximos días, no algo que vaya a ser adicional al presidente Trump, sino para conocer mejor y entender más detalles y ver el impacto hacia todas las otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino esta pausa. Gracias, Lali. Perfecto. Voy a seguir con la otra parte. Lo voy a hacer un poco más rápido porque quiero ser consciente del tiempo de las personas, pero bueno, volvemos al punto de las estrategias y como les decía, lo primero es la definición de la estrategia legal migratoria. Como segundo es la estrategia de desarrollo de generación de ingresos. Venir a los Estados Unidos, este es un país que cuesta dinero vivir. Y venir acá sin una estrategia preestablecida de generación de ingresos, no se lo recomiendo a nadie. Simplemente aquí cuesta dinero vivir y cuesta mucho más dinero que en los países latinoamericanos, que es donde la mayoría de las personas están conectadas hoy. Y es importante que entiendan, que tengan una estrategia, ya sea que la estrategia puede ser la generación de ingresos en sus países porque tienen sus negocios allá, o que tengan como digo yo, tengan un colchón, ¿no? Pero siempre vemos que pueden existir distintas estrategias y lo importante es entender qué hacer para cada una de estas estrategias, qué personas te pueden ayudar, cuáles son los procesos, los tiempos, qué implicaciones tienen a nivel fiscal. Es importante entender cada una de ellas. Y nosotros vemos que hay distintos rubros como traer tu negocio, vivir de inversiones, comprar un negocio existente, buscar empleo acá y comprar una franquicia. Nosotros
dentro de todos estos puntos que están acá, nosotros podemos guiarlos con expertos en ciertas partes, como Globofran, y ahora hablo un poco en la parte de inversiones migratorias, y somos expertos en eso. Nos especializamos en todo el tema de consultoría de franquicia para unirla desde un punto de vista de vehículo que se asocia a la visa. Entonces, detenemos la estrategia de la visa y buscamos el vehículo de inversión con el cual puede justificar una visa. Entonces, por ejemplo, la visa E2, que es una de las visas que está diciendo Lali, es una visa que puedes asociar con una franquicia. Incluso la visa L1, que no hablo mucho Lali, pero es otra visa un poco más compleja, que tiene otros beneficios, pero también tiene otros requisitos, y se puede también utilizar este tipo de estrategia. Entonces, lo que tienen que pensar es, bueno, hacia cuál es mi estrategia, y después cuáles son todas, o sea, qué necesito desarrollar en cada una de estas estrategias a nivel de detalle, porque se requiere una estrategia distinta para cada uno de estas opciones que están. Y como decía, aparte de lo que nosotros usamos las franquicias, porque son negocios ya establecidos, que sabemos que funcionan con la estrategia legal, y es una puerta de entrada, una plataforma para muchos de nuestros clientes que están evaluando ciertas cosas. Y bueno, no voy a hacer un análisis comparativo acá, pero siempre están estas opciones. El tercer punto es entender el sistema fiscal norteamericano para establecer tu plan de acción. Y de hecho, el bufete de Lali tiene una sección que también ayuda en este sentido. Pero esto se trata también de cómo tú estableces, cómo tú entiendes lo que significa el sistema contable y fiscal americano. Como decimos, la ley no sé, ustedes los abogados lo dicen, no admite la ignorancia o no acepta la ignorancia, en el sentido de que no perdona la ignorancia. Si llegas acá y no cumples con lo que debes hacer, vas a tener un tema legal, y este es un país de leyes. Entonces, tienes que tener muy claro cómo hacerlo. Y entonces, ahí también empieza por quién me apoya. Y si tienes una estrategia, digamos, si tienes inversiones y tienes negocios en tu país, es importante entender también cómo haces una planificación fiscal para tener el mínimo impacto de tus activos, y todo, cómo esto todo implica, también tienes que pensar desde el punto de vista hereditario, bueno, todo ese tipo de estructuras, qué estructuras montar, cómo hacerlas. Cuando lo digo, lo que estoy haciendo, como les decía, es una abrebocas para que simplemente entiendan, pero son las cosas que es importante que vayan ustedes trabajando, entendiendo y preparando. El cuarto punto es todo lo que es el día a día. Entonces, arranca por identificar dónde y todo lo que eso implica. ¿Dónde quiero vivir y qué implica eso? ¿Qué ciudad? La diferencia entre vivir en Nueva York y vivir en Jacksonville es inmensa. Entonces, hay que entender la ciudad y por qué esa ciudad en el sentido, y eso te ayudará a desarrollar un presupuesto familiar. Porque el presupuesto familiar en Nueva York es muy distinto al presupuesto de Orlando, que vivir en Orlando. Y ese tipo de estrategias vas a tener que tenerlas muy claras. Entonces, es desarrollar, entender cuáles son todas esas partidas de gasto que están asociadas con vivir, dependiendo de los hijos que tienes y lo que eso significa. Porque esto también, perdón, esto te va a llevar a... hoy estaba hablando con un cliente nuestro y decía, bueno, me interesa saber la parte de seguros, pero no se trata de la parte de seguros, se trata de muchas otras partidas que debes de tener en cuenta, desde pagar el celular, cuánto cuesta la gasolina, debo rentar o no, debo comprar o rentar, dónde vivir, o debo sacar un lease o comprar un carro, cuánto me va a costar cada uno de esos, cuánto me voy a gastar en el automercado. O sea, y entonces es empezar a preparar y planificar todo lo que significa un presupuesto familiar. Y ese presupuesto familiar te va a ayudar a entender si estás en la capacidad y si incluso esa es la ciudad donde debes estar. Muchas veces nos guiamos por, bueno, esta es la ciudad que yo quiero porque es la ciudad donde tengo un familiar o tengo amigos, o es la que yo he visitado más, y posiblemente sea esa. Yo no estoy diciendo que van a cambiar la estrategia, pero puede que cambien la estrategia. Incluso si no hablas inglés, ese impacto que va a tener en tu vida en la ciudad que estés. Entonces, son todas estas variables que tienes que estar, y hay maneras de verlo, hay maneras de hacerlo.
hay mucha información que se puede hacer y puedes tener claridad para poder hacerlo bien. Y eso también va con el tema de cómo estudiar, dónde estudiar. Quiero ver colegios públicos y privados. Muchas veces sentimos o sea, por las experiencias que tenemos en nuestros países latinoamericanos, que los colegios públicos son de menor nivel. Podría estar sorprendido que hay colegios públicos de mucho mayor nivel que muchísimos colegios privados. Entonces, es entender, ok, cómo hacerlo, qué beneficios tengo, si con las visas que tengo puedo hacerlo, y bueno, y si mis hijos incluso no hablan inglés, si llego a mitad de año, ¿qué pasa? Incluso a nivel universitario. Entonces, ¿cómo puedo yo aprovecharme de todo esto? Entonces, esos son variables que tienes que entender y considerar y tenerlas muy claras. Y por último, ¿cómo me preparo? O sea, en este sentido, por ejemplo, una de las cosas que cuando estoy trabajando con ciertos clientes es que entiendan el proceso por el cual el negocio en el que estás entrando, digamos que entras en una franquicia que vas a trabajar en el día a día, y esa franquicia va a tomar un tiempo en lograr un nivel de rentabilidad necesaria para cubrir tu flujo de caja. Bueno, ¿qué vas a hacer durante ese proceso? Y tienes que tener un colchón y entender que el dinero que vas a traer te va a ayudar para aguantar el negocio y para aguantarte a ti durante ese periodo de crecimiento donde estás. Lo que mucha gente que viene a este país, que es un gran país, viene y que no viene planificado, la pasa mal es por la falta de capitalización. Y no porque no está haciendo un buen negocio, no porque no le gusta, sino que se queda sin oxígeno en el camino. Y entonces es importante que ustedes tengan eso muy claro. Y parte de eso va con tu estrategia de planificación de presupuesto familiar. Porque a veces yo siempre digo, yo tengo 15 años viviendo acá, pero soy venezolano, pero siempre me impresiona porque siempre que veo un venezolano aquí de turista, oye, ya no tanto, pero antes era gastar mucho, tenía los mejores carros, todo, pero una vez que tú vives acá te das cuenta que no puedes mantener ese ritmo de gasto. Entonces tienes que venir y al revés, tratar de ver cómo vienes, si lo que quieres es crear futuro en este país, es cómo te adaptas lo más rápido posible para que de ahí pases al siguiente nivel y luego, cuando ya estés establecido, bueno, llegas a ese nivel de gastos que quieres hacer. Y yo te diría que el último paso es la selección de los asesores para cada proceso, y esto es fundamental. Es importante saber a quién necesitas, o sea, porque de repente hay cosas que las vas a poder hacer tú mismo, o vas a necesitar a alguien que te va a ayudar, obviamente en la parte legal, alguien que te va a ayudar en la parte fiscal o contable, vas a necesitar a alguien que te va a ayudar en la parte, de repente necesitas a alguien que te asesore en la parte de educativa, y en otras áreas. Y cuándo los necesito, ese es el otro factor, en qué momento quiero entrar, ¿sabes? Y por eso un poco les ponía yo los pasos, porque tú puedes tener una conversación a nivel contable, pero tú realmente con la primera persona que vamos a tener que hablar, si puede ser con nosotros o con un abogado, que eso de repente lo recomiendo, que tengan, pero también es saber quién, o sea, y quieres estar claro y de repente es tener una conversación no solamente con un abogado, que tengas una conversación con 2 o 3 abogados para que te sientas cómodo de la persona con la que estás hablando y que sepas que pues, o sea, vas a recibir, porque también es un tema de, como yo digo, de feeling, que te sientas bien, te sientas cómodo con la persona. Obviamente nosotros vamos a recomendar abogados y todos los abogados de alguna manera van a tener un muy buen nivel profesional, pero me pasa, y me ha pasado todavía, que de repente tengo clientes que veo un caso y digo, bueno, este abogado me parece un buen fit, pero después el cliente no tiene una relación, digamos, no hay ese feeling entre cliente y abogado, y el tema de relación aquí es muy, muy importante, porque esto es, digamos, yo siempre digo, esto es una montaña rusa de emociones en muchos casos, y quieres sentirte seguro que tienes personas que te están ayudando en esos procesos emocionales inclusivos. ¿Y cuánto cuestan? Porque todo esto al final se traduce en dinero, y cuánto va a costar los servicios del ALI, cuánto va a costar los servicios de Globo Francia, si es el caso, o los servicios y que tú puedas empezar a crear un presupuesto y decir, ok, yo entro en este proyecto de evaluación y quiero hacer esto. Y por esa razón, al final nosotros lo que hicimos, como les decía, es que creamos y les invito a los que deseen, creamos un curso, es un curso introductorio, vamos a dictar uno el 9 de mayo, donde vamos a entrar
sea, vamos a tener 2 cursos. Este es el primer curso, que es un curso más introductorio, donde vamos a entrar en mucho detalle en muchas de las cosas que puse hoy, pero a mucho mayor detalle, que te va a dar mucha información. Esto es a solicitud de mucha gente que nos los ha pedido, y estamos sacando ese primer curso. Bienvenidos, se pueden registrar en globofran.com/curso. La verdad es que el monto es un monto bastante accesible, son $99. Y la razón que estamos también cobrando, vamos a traer solamente para estos primeros cursos, vamos a traer también un profesional legal que va a poder ayudar y ver casos personales, que seguramente va a costar mucho más el tiempo de él que el dinero que van a pagar en eso. Pero más allá de eso, eso no lo vamos a hacer a futuro, sino simplemente es el contenido que los va a ayudar a entender cada una de esas etapas que acabo de exponer a los niveles de detalle. Más adelante haremos un curso mucho más detallado con expertos, tendrá otro valor, pero lo que estamos viendo internamente es que el valor de este curso, si ya ven y dicen, oye, me dio mucho valor y necesito ir a mucho más detalle, el próximo curso puede ser abonado ya el monto que hicieron. No quiere decir que van a pagar 2 cursos distintos, sino que lo que paguen ahora va a ser abonado al valor del próximo curso. Y esto es una buena introducción para todo un proceso migratorio. Okay. Los que deseen pueden entrar en globofran.com/curso. Te agradezco, Lali, le agradezco a toda la audiencia, y bueno, nos vemos la próxima semana. Estamos a la orden. Nos pueden contactar, ahí tienen nuestra dirección. Gracias a todos y que pasen buenas noches. Gracias, Carlos. Igual, cuídense todos. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por participar en el evento. Les recordamos cualquier información adicional a través de nuestro sitio web www.globofran.com. Si quieren tener un contacto más personal directo con Jorge, el correo de Jorge es jorge@globofran.com. Nuestras redes sociales, Twitter, @globofran1 y @globofran. Para el curso, www.globofran.com/curso. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos en nuestro próximo webinar.